gusto verlo esta mañana en la casa de Dios. Lo felicito por haber tomado la decisión. Sabe que de las cosas más importantes en la vida es cuando nos acercamos a un Dios que vive y reina para siempre. El tema de esta predicación, a los que anotan, la verdad en el mundo posmoderno. La verdad en el mundo posmoderno. Y hemos tomado como referencia, antes de concluir el capítulo 4 de la primera carta de Juan, en el cual aborda un tema central, y para no poder, y para dejar una plataforma y poder abordar el capítulo 5 y el último de la carta, Dios nos mueve a revisar este tema tan importante que es el tiempo, la posmodernidad. Algunos de ustedes quizás son muy ajenos a este término y dirán: pastor, ¿qué es eso que usted habla? Déjeme decirle que usted y yo en el siglo XXI, en este año 2017, nos toca vivir en un tiempo conocido como la posmodernidad. Es un pensamiento, es una filosofía, la cual tiene como ciertos aspectos, entre ellos la verdad es relativa, levanta la bandera de la tolerancia, y a usted y a mí nos toca vivir en este tiempo. Y en medio de este tiempo Dios ha levantado a su iglesia, como siempre lo ha hecho, para que la verdad de Dios permanezca. En el tiempo del apóstol Juan vivió dentro de un movimiento conocido como gnosticismo, y este movimiento en el tiempo de Juan rechazaba la idea de que Jesús fuera Dios. Entre ellas, otra era de que el mundo creado por un Dios era malo, y tercero, hablaba acerca de que Dios, que las almas eran buenas, eran deidades. Y en medio de ese pensamiento Dios levantó al apóstol Juan para escribir esta carta que hoy nos deja un desafío a nosotros. En el versículo 1 que hemos leído dice: amados, no creáis a todo espíritu. Si logra ver la palabra espíritu, está con letras minúsculas y hace referencia a enseñanzas, a doctrinas. Entonces el mensaje de la carta dice: no creáis a toda enseñanza, sino probad. Ese verbo probar habla de un trabajo en el tiempo de Juan para poder saber si los metales eran verdaderos. Pasaban por ciertos procesos y para poder encontrar el verdadero metal. Entonces la palabra probad habla de un proceso de constante escudriñar para poder ver si es o no es de Dios. Dice el texto: sino probad los espíritus si son de Dios. Somos llamados como iglesia contemporánea a probar si las enseñanzas que estamos teniendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en este mundo intelectual provienen de Dios. Hace 8 días vimos algunas características de esto, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por esa razón somos llamados en el siglo XXI a probar las enseñanzas. El 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice? Y esto nos habla de que dentro del cristianismo hay siempre un remanente, y no importa dónde esté ese cristiano, cuando la palabra le habla, él se identifica con Dios, con el Dios de la Biblia y con la verdad que la palabra nos habla. El que no es de Dios no nos oye, y habla de aquellas personas las cuales no han llegado a tener ese encuentro con Cristo Jesús. No va a entender el mensaje que Dios nos da. Y dice al final: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y esta mañana vamos a adentrarnos un poco más para ver cómo se conduce esta sociedad posmodernista en el tiempo presente. Alguien dijo lo siguiente: cada generación tiene que escribir su propia historia. Y desde el principio de la iglesia cristiana en el primer siglo, la iglesia ha enfrentado diferentes momentos y etapas en las cuales ha sido desafiada, y finalmente se ha cumplido lo que dice Juan 15:18. La palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando habla de mundo, habla de una manera de pensar en el aquí y en el ahora. Las semanas pasadas les di una definición de lo que era posmodernidad.
déjeme darle otra definición a los que anotan. La posmodernidad es la redefinición de lo local frente a lo global. La posmodernidad es la redefinición de lo local frente a lo global. Todo lo que tenemos en nuestro contexto aquí en el municipio donde estamos, según el posmodernismo, tiene que redefinirse a través de todo lo que vemos en el mundo entero. Lo que vemos en internet, en las noticias, cómo los países en otros lugares han cambiado, somos llamados a redefinirnos según este pensamiento. ¿En qué áreas? La familia tiene que redefinirse, el matrimonio tiene que redefinirse, la política, la sociedad tiene que redefinirse de acuerdo a lo que se ve en el mundo. También la posmodernidad, entre sus características, es de que no tiene valores absolutos. Siempre están en constante cambio. Y un lema que puede caracterizar este pensamiento del aquí y del ahora, según el lema posmoderno, es vive y deja vivir. Si algo caracteriza a esta sociedad es de que al ser tan individualista, hace 8 días manejamos algunas características que vamos a recordar como introducción al pasaje. Es que dentro de las características del posmodernismo es de que el número 1 es un movimiento o un pensamiento de ideas inclusionistas. Inclusionistas. ¿Qué significa la palabra inclusión? Es la acción de que todo cabe, de que todo puede participar, de que todo es bueno. El cristianismo no es el único movimiento exclusionista. El budismo lo es, el musulmán lo es, el marxismo lo es. ¿Qué significa exclusión? Si tú no crees como yo creo, no puedes formar de ese grupo. Sin embargo, el posmodernismo es inclusionista. Puede entrar el budista, puede entrar el musulmán, puede entrar el mismo ateo. No importa si crees o no crees en Dios, tú puedes ser parte de este grupo. La filosofía posmodernista es inclusionista. Número 2, es intelectual. Es muy, muy intelectual. Usted logra ver a los grandes prospectos del posmodernismo, son muy dados al aprendizaje, a los posgrados. Número 3, es un movimiento inteligente y personalizado. Tan es personalizado, usted puede ver en la oficina que la gente, cada persona está trabajando y cada quien está en su mundo, en su dispositivo. Nadie puede interrumpirte. En el mundo posmoderno, el más importante eres tú, tus ideas, tu punto de vista. Logra ver cómo las familias cuando están comiendo, cada uno está con su dispositivo, cada uno está en su mundo y nadie puede interrumpirte porque dice esta filosofía que lo más importante es tu punto de vista y que tú estés bien. Esto ha drenado a la familia. Hoy tenemos familias divididas que cuando se sientan a participar de la cena, cada quien está en su mundo. Espérate, mi vida. Estoy mandando un mensaje. Es muy importante para mí. Y entonces, al final la gente entiende de que, bueno, déjalo ser. Entonces, vamos con el que tenemos un movimiento inteligente, intelectual y personalizado. Lo más importante en este movimiento es el hombre, el yo. Podemos ver en los diferentes lugares, yo me quedo perplejo, a veces veo a los taxistas o las personas que van manejando, hasta con sus audífonos, escuchando música. Lo más importante, y esto es terrible, porque cuando lo llevamos al terreno familiar o en la iglesia, esto logra distorsionar muchas cosas. Déjeme darle, además de estas características, le dije que era personalizado, y un último que vimos hace 8 días, es que este movimiento se caracteriza por ser individualista. Lo que importa es el hombre, no importa Dios, no importa la Biblia, no importa la razón, no importa la ciencia. Y esto muy importante, un rasgo más del posmodernismo, no importa la colectividad. La sociedad no importa. Eres tú lo más importante. No importa las demás personas, importa que tú estés bien.
Y déjeme darle 3 características que podemos resumir lo que hemos hablado, 3 características que definen el marco de la posmodernidad. Número 1, la ausencia de valores absolutos. Esta sociedad posmoderna se caracteriza por una ausencia de valores absolutos. No existe la verdad absoluta, son puntos de vista. Y cuando el hombre llega a ese punto, ¿sabe qué tiene, hermanos? Nada, porque es tu punto de vista contra el otro. Y si algo carcome este pensamiento, es de que al final el hombre se constituye como juez y autoridad del mismo hombre. Esto es terrible. Número 2, una característica número 2 que define a este mundo posmoderno es la celebración de la diversidad y el pluralismo por encima de la verdad absoluta. Vamos a definir este punto más adelante. Y número 3, la tolerancia de ideas. Aun cuando estas ideas no corresponden a la realidad. Bajo estas 3 vertientes, usted dirá, pastor, pero yo no logro entender. Quizás usted no lo entiende, pero vive dentro de esas 3 áreas que definen a este mundo posmoderno. Número 1, la ausencia de valores absolutos. Alguien dijo que esta generación es la única generación que no es capaz de defender sus ideales. Es el único tiempo en el cual el hombre no es capaz de darse a sí mismo por lo que ha creído. Y esto lo vemos en la misma iglesia. Hace un tiempo atrás fuimos invitados a un evento donde nos invitaron a predicar de una iglesia y estaba un grupo cristiano cantando y tenía instrumentos conectados a la luz. Y estaban muy metidos en la alabanza y de repente se fue la luz, por alguna razón. Y como se fue la luz, se fueron a ver cuál era el defecto que estaba pasando. Y entonces se levanta el que estaba dirigiendo la alabanza y dice, por ahí veo un grupo de hermanitos que traen sus instrumentos de viento. En lo que arreglan la luz, pásenle al frente para que ellos toquen. Y yo me quedo y digo, bueno, ¿qué solamente con luz pueden tocar hoy los cristianos? Este mundo posmoderno no es capaz de dar su vida o dar su tiempo por un pensamiento, por un ideal, que es lo que caracteriza el posmodernismo. Dentro de la celebración de la diversidad y el pluralismo, hermanos, por encima de la verdad, entramos a un mundo relativo. El posmodernismo a lo largo de la historia, hermanos, se levanta como un grupo de sociedad o de pensamientos los cuales no tienen valores. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Cuál es la diferencia de tolerancia entre personas e ideas las cuales no corresponden a la realidad y que no producen una sociedad estable? Es muy diferente tener tolerancia hacia las personas y otra cosa ser tolerante en cuanto a las ideas. Porque en este mundo posmoderno que es tan relativo, puede levantarse un hombre y tener relaciones con un niño y para el punto de vista de él está bien. No todas las ideas pueden ser aceptadas. Son aceptadas las ideas y puntos de vista que están sujetos a la realidad, a la verdad y a la razón, hermanos. Hace 8 días vimos que este mundo en el cual vivimos afecta porque su pensamiento es muy penetrante. Ya dijimos que es inclusivista. Y vamos a ver entonces con la ayuda de Dios algo muy importante dentro de lo que es la verdad en este mundo posmoderno. Déjeme dar una característica más en lo que va buscando Mateo 12:30. Como este mundo posmoderno es relativo y es inestable, la Biblia no puede ocupar un lugar en el corazón del hombre posmoderno. Ahora, en lo que busca usted Mateo 12:30, déjeme darle una característica más del hombre posmoderno. Y es que el hombre posmoderno, hermanos, prefiere quedarse en la indefinición
porque a él no le gustan las definiciones. Sabe que cada definición trae consigo un dogma y una verdad absoluta. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto es muy importante, hermanos. El hombre posmoderno rechaza la idea de que existe una verdad absoluta, porque a él no le gustan las definiciones de las palabras, porque para ellos es más importante su punto de vista. El hombre posmoderno le ha quitado la autoridad a los libros, le ha quitado la autoridad a la política, le ha quitado la autoridad a la Biblia, la autoridad a Dios. Y entonces, ¿qué tiene el hombre? No tiene más que a un hombre que rige su mismo camino, que rige su mismo destino. Ahora, dentro de esto, hermanos, se ha levantado en el tiempo presente, dentro de la iglesia cristiana, un movimiento que se llama la iglesia emergente. Y la iglesia emergente es ese grupo de cristianos que han adoptado las ideas posmodernas y las han llevado e introducido a la iglesia de Cristo. Una de las características de esta iglesia emergente es de que tú puedes ser cristiano desde tu lugar. Hoy tienes a Cristo en internet, lo tienes en televisión, lo tienes en radio. Tú no ocupas ir a una iglesia, dice este movimiento, porque donde quiera que tú veas, ahí está Jesús. Y parece muy atractivo, ¿cierto? Se puede levantar usted en la mañana, enciende su dispositivo y dice, ahí tengo una predicación. Es bueno, pero nuestro deber como cristianos es participar en una iglesia, crecer y madurar en Cristo. Porque cuando estamos en la periferia, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos evadiendo responsabilidad y compromiso con Cristo Jesús. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Hoy el cristiano contemporáneo le gusta estar viviendo un cristianismo cómodo, en tu casa, ahí, a la mesa, cuando tú lo quieras y tú lo dispongas. Eso no es más que el resultado de un pensamiento posmoderno. Y esto es lo que prolifera con la iglesia emergente. Y alguien definió este pensamiento en relación a la iglesia emergente: un Dios sin ira, que ha traído a hombres sin pecado, a un mundo sin juicio, a través de la administración de un Cristo sin cruz. Hoy tenemos a un cristianismo así. No se va a enojar Dios, no se va a molestar. No soy tan malo en lo que hago. Y tenemos un Dios el cual creemos que es todo amor. Pero ¿sabe qué? Según la Biblia, Dios es amor, pero también es juicio y fuego consumidor. Encontramos entonces de que esto llega a afectar a la iglesia. Vamos a ir a Apocalipsis 20:12. Cuando el hombre llega a tener ese pensamiento de que todo es subjetivo, de que todo es relativo y que se le quita la autoridad, la pregunta es entonces, ¿quién tiene la razón? Y es el mismo hombre que se levanta como juez de su mismo caminar. Pero cuando llegamos a la Biblia encontramos verdades absolutas como la que vamos a leer. Apocalipsis 20:12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto no es un punto de vista, es una verdad, un acontecimiento inminente. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Me ayuda a leer? ¿Según sus qué? Y esa es una verdad absoluta. Quiera el hombre de hoy o no quiera, un día entregarás cuentas de lo que haces o dejas de hacer. Un día te encontrarás con el Creador. Tú puedes pensar distinto, pero la Biblia establece una verdad en medio de este mundo subjetivo y relativista, que el hombre confrontará a un Dios creador y tendrá que entregar cuentas por sus obras.
Esta palabra esta mañana, hermanos, para despertar nuestras conciencias. Tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos que prepararlos y enseñarlos que en medio de este mundo posmoderno existe un Dios creador en el cual un día vamos a enfrentarlo. Usted y yo estamos viendo solamente una parte de esta filosofía, pero los que están viviendo realmente la lucha son nuestros jóvenes en las universidades, en las escuelas, donde se encuentran con esos pensamientos distintos que chocan en contra de la Biblia. Y yo puedo entender que quizás usted como padre quizás está muy distante de lo que es el mundo actual, pero puede informarse y puede enseñarle a sus hijos acerca de lo que la Biblia enseña. Dice el 13: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Es una verdad absoluta. No se acaba en este mundo las cosas. No podemos llevar este pasaje y decirlo, este es tu punto de vista. No, no. La verdad en la Biblia es de que el hombre entregará cuentas a Dios. El hombre posmoderno tiene una concepción muy personal de lo sobrenatural. Escuche esto. El hombre posmoderno tiene un concepto muy personal de lo sobrenatural. Quiere decir lo siguiente: cada ser humano debe de creer su propia idea de lo sobrenatural, y lo cual la Biblia es bueno y lo cual la Biblia no es bueno. Para el hombre posmoderno dice lo siguiente: tú puedes tener tu propia idea de lo que es Dios. No es como lo dice la Biblia, porque otro punto importante, como se ha quitado la autoridad, el hombre ha llegado a creer que tampoco tiene autoridad la Biblia, y como no lo tiene, entonces tenemos puntos de vista. Y cuando yo leía esta característica del hombre posmoderno, que tiene un concepto personal de Dios, y él tiene un desdén y es indiferente a la autoridad de Dios, por otra parte, la Biblia nos habla acerca de lo que es el Dios de la Biblia. Vamos a ir al Salmo 139. Como esta idea posmoderna es contraria a lo que la Biblia dice. Salmo 139, versículo 1. El hombre posmoderno tiene un desdén, indiferencia o desprecio por todo lo que implica una autoridad sobre el hombre. Y antes que lo leamos, yo me quedé estremecido. Hemos estudiado últimamente, adentrándonos en este pensamiento y conociendo un poco más de lo que es la posmodernidad. Y antes de que leamos el Salmo 139, me encontré unas palabras de un pensador, filósofo que impactó mucho en su tiempo, Friedrich Nietzsche. Y él dijo estas palabras cuando él vivió ese momento en el cual, en su tiempo, la sociedad le dio la espalda a Dios. Él dijo lo siguiente antes de leer el Salmo 139. Escuche. Ahora, ¿cómo podremos consolarnos nosotros, los más asesinos de todos los asesinos, lo más santo y poderoso de todo lo que el mundo haya poseído jamás, ha sangrado hasta morir bajo nuestra daga? ¿Quién nos lavará las manchas de sangre?, dice este escritor. ¿Qué agua hay que nos pueda servir para limpiarnos? ¿Qué festividades de expiación, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿Acaso la grandeza de esta obra no es demasiado grande para nosotros? ¿Acaso no nos debemos convertir nosotros mismos en dioses solo para parecer dignos de serlo? Terrible las palabras de este hombre. En un tiempo en el cual él escribió obras como la Gaia Ciencia, donde escribió: Dios está muerto. En contraste a eso, mire lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos que este Salmo nos habla que Dios está por encima ¿de quién? Del hombre.
Por otra parte, el posmodernismo dice que Dios debe de servir al hombre. Ese movimiento de evangelio de la prosperidad, pide y recibirás, suena a un Dios que sirve al hombre. Ve a una campaña de milagros para que recibas tu milagro, viene el predicador, declara, decreta y eres sano. Suena a un Dios al servicio ¿de quién? Del hombre. Pero el texto de aquí nos habla de un Dios que está por encima del hombre. Dice el 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué dice? Conocidos. Este Salmos describe a un Dios grande, a un Dios maravilloso, un Dios que no está al servicio del hombre como este movimiento o este tiempo en el cual vivimos desea que tengamos. Una percepción personal, no. Tú no puedes percibir a Dios de manera personal. Tenemos que percibirlo a través de lo que narra las Escrituras. Detrás, dice el 5, y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Porque esto choca contra el posmodernista, esto lo rechaza contundentemente. El hombre de hoy no puedes ponerle por encima de él algo o alguien más. Pero la Biblia dice que nuestro Dios está por encima del hombre. Nos debemos a él. Lo puede leer usted en casa, vamos al final, al 16 y 17. Mi embrión viera en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma que dice de ellos. Esto habla de autoridad de un Dios por encima de los pensamientos de un hombre débil y frágil. Este salmo nos habla de un Dios grande y maravilloso, que no puedes sujetarlo al pensamiento, a la idea o al concepto de la mente humana. Pero en el tiempo presente esto no es apropiado. El hombre posmoderno tiene una idea mística de lo que Dios implica. El hombre de hoy tiene una idea de las cosas divinas muy personales y muy distorsionadas. Esta generación debe ser una generación la cual tenga que buscar a Dios. Vamos a ir a un pasaje más, Isaías 40, 20. La iglesia en el tiempo presente es trastocada por este pensamiento de ideas posmodernistas y no logra cómo diferenciar. Hoy difícilmente el cristiano contemporáneo logra diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice Isaías 40, usted puede leerlo desde el 12, que es donde lo tengo yo anotado, hasta el 25, pero no puedo anotarlo, no puedo leerlo todo por falta de tiempo. Pero lo que describe aquí es la grandeza de un Dios creador. Déjeme leerle desde el versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en manos que nada, y que lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, y el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahí está Dios. No está en una imagen, no está en un pensamiento. Dios está por encima del hombre. Ahí está Dios. Cuyos moradores, dice el 22, son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tierra para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa que dice vana. Ese es el Dios que servimos usted y yo. Un Dios poderoso,
no al servicio del cliente, no al servicio del hombre, sino para que usted y yo, después de haber sido alcanzados en Cristo Jesús, sirvamos a un Dios vivo. Usted no viene aquí porque le hace un favor a Dios. Venimos a este lugar porque Él nos bendice con su presencia y con su palabra. Somos bendecidos nosotros. Hoy tristemente el hombre tiene un concepto de que venir al templo es hacerle un favor a Dios. No. Somos usted y yo bendecidos cuando venimos a la casa del Señor. El tema es la verdad en el mundo posmoderno. Alguien definió la verdad de la siguiente manera, vamos a abordarlo. La verdad es aquello que corresponde a la realidad. La verdad es aquello que corresponde a la verdad. Y en Juan, el pasaje que leímos en Juan 18, encontramos un versículo, un pasaje donde tiene un encuentro Jesús con Pilato. Juan 18, 33 al 37. Una de las características de este movimiento posmoderno es de que aprueba la diversidad y el pluralismo de ideas. Dice el 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has dicho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Él le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. La verdad, Jesús dijo en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Déjeme le explico. ¿Usted ha visto cuando alguien pone una cuchara dentro de un vaso de cristal lleno de agua? ¿Cómo se ve de afuera la cuchara, hermanos? Se ve así como más grande o como chueca, ¿cierto? Pero no deja de ser realidad que la cuchara está recta. Así es la verdad. La verdad siempre va a prevalecer. Quiera el hombre de hoy aceptarla o no, la verdad siempre es. Y Jesús dijo, vengo a dar testimonio de la verdad. El hombre entregará cuentas de sus acciones tarde que temprano. Puedes estar de acuerdo, puedes discrepar, pero Jesús nos habla y nos lleva a que reflexionemos. Serás juzgado según tus obras. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Alguien me decía, pastor, ¿qué debemos de hacer frente a esto que estamos viviendo? ¿Qué hago si en mi casa yo hablo y mis hijos siguen empecinados en pensar como piensan, en hacer como hacen? Porque hace un tiempo escuchaba un testimonio de una persona que tuvo un conflicto con una de sus hijos, falleció uno de sus hijos, y en rechazo uno de las hermanas de este muchacho dijo, yo no creo en Dios, porque Dios fue injusto, murió mi hermano. No supo qué decir la mamá. Y lo que pasa con este tipo de pensamientos es de que cuando tú le quitas esa autoridad a Dios, ¿qué tienes? A un hombre que rige a sí mismo su vida. Y al final llega un desastre. ¿Qué debemos de hacer la iglesia de hoy frente a estos pensamientos? Las palabras de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 al 7, las mismas palabras que Dios habló a un pueblo cuando no quiso escuchar de Dios. ¿Sabe que yo tengo con la iglesia una responsabilidad? Y mi deber como pastor es predicarle y alertar a la iglesia y exhortarle a que tenga cuidado. Pero usted es responsable en su casa con sus hijos y usted entregará cuentas a Dios. Yo entregaré cuentas de la iglesia,
Y esta palabra no es para que tengas conocimiento solamente, sino para que hagas algo. Ezequiel 2:3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes ¿qué? Rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y esta generación posmoderna no escapará a que en este tiempo hubo palabra de Dios para este mundo posmodernista, aunque sean rebeldes. Esta generación no dejará de escuchar que Cristo vive y que hay una verdad absoluta. Y si tu hijo no quiere escuchar porque es rebelde, síguele hablando de Dios. Dice el 6: y tu hijo, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Porque muchas veces vas a ser amedrentado por esta generación. Te van a señalar, te van a juzgar, te van a considerar un retrógrada, un anticuado. Pero ¿sabe qué? Esta generación no escapará a que hubo palabra de Dios en este tiempo. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa ¿qué? Rebelde. Esta generación es como, hermanos, rebelde. No quiere escuchar a Dios. Dios sigue hablando, ellos no quieren escuchar. Y concluye el 7. Les hablarás pues, ¿qué? Mis palabras. Somos llamados a hablarles la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, porque son, ¿cómo? Muy rebeldes. Esta generación se caracteriza por rebeldía, y la rebeldía es sublevarse ante la autoridad. No quieren a Dios. Esta generación, como nunca, no quiere escuchar de un Dios. No le interesa. Pero ¿sabe qué? La iglesia, usted en su casa, si es el caso con sus hijos, no deje de hablarles. Escuchen o no escuchen de Dios. Háblele. A los que tiene cerca, háblale de Dios. Hemos extendido mucho y vamos a dejarlo aquí. Yo le invito el próximo domingo a venir y continuar. Muy seguramente serán más de 4 predicaciones las que tendremos abordando este tema. Es muy interesante. Esto que Dios nos está hablando, hermanos, es para que nos ubiquemos en qué tiempo estamos. Cuando yo estaba estudiando esto, en algún momento tuve temor y dije: ¿qué va a hacer con la iglesia, Señor? Y en mis oraciones Dios me contestó y me dijo: tú no te preocupes, Abisai. A veces como pastor, cuando veo la indiferencia en la iglesia, veo entonces que la gente se va detrás de lo que este pensamiento de ideas hoy prolifera. Y lo que Dios me ha hablado es: